Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra tercera charla ya de vocación. Qué alegría a todos quienes se han podido conectar. Estamos atentos también a quienes se nos van a unir pronto. Y bueno, contarles que hoy tenemos nuestra charla sobre ciencias sociales y educación. Quisiera invitar en esto a todos nuestros invitados que están en encubierto, que pudiesen activar sus cámaras también para que desde ya ustedes los puedan conocer. Hoy no estoy solo yo, sino que también está el profesor Dan, que yo sé que ustedes lo conocen. Profesor Dan, ¿nos da alguna bienvenida a los estudiantes, por favor? Sí, ¿cómo están? Qué bueno encontrarlos en otra instancia que no sean las clases, muchachos. Estamos reunidos para poder conversar acerca de las humanidades, así que bienvenidos todos. Gracias, Deyanira. Bueno, además el profesor Dan no solo va a ser uno de nuestros invitados y nos va a dar su testimonio sobre educación, sino que también es nuestro coanfitrión y va a estar atento al chat. Ustedes saben que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que nos quieran hacer, la escriben a través del chat y Dan va a estar ahí muy atento también para que las podamos hacer, las podamos dar a conocer. Bueno, antes de comenzar, quisiera recordarles lo importante que nos compartan en sus redes sociales. Esta charla, créanme, va a ser increíblemente útil para todos quienes están interesados en ciencias sociales, así que no pierdan la oportunidad de compartirlo en sus redes sociales y así hacer que muchos de sus contactos puedan también llegar a una instancia tan linda como es preparación ética. Si aún no se han suscrito, háganlo a nuestro canal de YouTube, donde toda la información, como este taller, como los talleres anteriores, va a estar arriba. Hoy en Preparación Ética tenemos, como les decía, no solo un taller, esto no es cualquier taller, sino que además tenemos algunos invitados. ¿Por qué hemos decidido hacer esto? Porque ustedes saben que en lo accesorio somos un preu online gratuito, pero lo que buscamos ser como Preparación Ética es conocimiento, conciencia y reflexión. Por ello queremos hacer todo lo posible para entregarles la mayor cantidad de herramientas en este proceso tan importante como es el deseo de ingresar a la educación superior o bien de aumentar los conocimientos de diversas áreas. Y en eso hoy nos acompañan diversos profesionales de las ciencias sociales en nuestro ciclo vocacional. El primer taller que tuvimos de vocación fue el camino a la vocación, cómo acercarnos a la vocación. Nuestro segundo taller fue un acercamiento al mundo técnico profesional. Hoy, en este universo de carreras y de posibilidades, vamos a hacer un acercamiento a la educación y a las ciencias sociales. Pero no lo voy a hacer sola, por supuesto que no. Hoy nos van a acompañar, en primer lugar, como les decía hace un rato, el profesor Dan, quien nos va a contar y nos va a ayudar a imaginar cómo es el mundo de la educación, cómo es ser un profesional de la educación. También nos acompaña Diego González, psicólogo, quien nos va a ayudar a acercarnos a las ciencias sociales a través de la psicología, y vamos a ver cómo la psicología es también una carrera vinculada a las ciencias sociales y como tiene muchas aristas. También nos acompaña Elizabeth Aylwin, si no me equivoco y no lo pronuncio mal, que después ella lo rectificará si he cometido un error, quien es ciencista política. Al igual que Marcelo Varas, que es ciencista político, y ellos nos van a ayudar a acercarnos también a las ciencias sociales, pero a través de esta disciplina. También nos acompaña Germán Díaz, quien es educador, sociólogo y máster en psicología social. Germán no solo nos va a hablar desde su profesión, sino que también nos va a mostrar cómo las ciencias sociales pueden trabajar en conjunto, porque miren qué interesante. Germán es educador, sociólogo y máster en psicología social. Al parecer, las ciencias sociales son un conjunto de saberes, así que vamos a dejar que nuestros invitados nos expliquen mucho más en profundidad, pero atentos a este mundo de la educación y las ciencias sociales. Antes de comenzar de lleno y de que nuestros invitados puedan presentarse, yo quisiera recordarles que para acercarnos a la vocación es muy importante que tengamos en cuenta algunas pistas. No olviden poder realizar algún test vocacional que les ayude a descifrar hacia dónde pueden ir algunas habilidades y algunos intereses. La importancia de revisar perfiles. Les comentaba en la primera charla, existen páginas de universidades donde perfilan a sus estudiantes y egresados y eso puede ayudarles a encontrar información.
asistir a charlas como esta, recomendadísimo para aumentar nuestro conocimiento y también para guiar nuestra vocación. Aumentar información. El taller pasado nos daban algunas recomendaciones, nos decían, aumenta tu información leyendo las páginas oficiales, aumenta tu información preguntando a quienes conocen la profesión, aumenta la información haciendo lo que hacen esas profesiones. Y también hablar con profesionales, y es aquí donde Preparación Ética ha tomado un compromiso con todos nuestros estudiantes y queremos permitirles tener acceso a profesionales de diversas áreas. El día de hoy, de las áreas de la educación y las ciencias sociales. A modo muy breve, para quienes no lo sepan, quisiera señalar que la educación superior en Chile es posible de acceder a través de 3 entidades, por decirlo así. Está la universidad, que otorga títulos profesionales y técnicos, así también como grados académicos. Ustedes escucharon, por ejemplo, que Germán era magíster en. A eso nos referimos con un grado académico. Por su parte, los institutos profesionales pueden entregar títulos profesionales y técnicos, y los centros de formación técnica entregar títulos técnicos de nivel superior. ¿Por qué podemos dividirnos en áreas? ¿Por qué decimos que hoy estamos en la área de la educación y las ciencias sociales? Algunos dicen, ¿y por qué no educación y después ciencias sociales? ¿Y por qué esta ingeniería con diseño? Perdón, arquitectura con diseño o ingeniería con ciencias. Bueno, hay muchas carreras. Y lo que se puede hacer es agruparla en áreas. Las universidades lo hacen en facultades. Si ustedes postulan después a las universidades o a los institutos, se van a dar cuenta que a estas áreas se les llama facultades. Estas divisiones no son universales, pero nos ayudan a poder agrupar ciertos profesionales en algunos grupos. Y hoy hemos decidido agrupar educación y ciencias sociales en un área. ¿Pero qué carreras comprende la educación y las ciencias sociales? A grandes rasgos, vamos a decir que vamos a encontrar las pedagogías, las diversas pedagogías, la psicología, las ciencias políticas, la sociología, la antropología y el trabajo social, solo por mencionar algunos. Pero ahora vamos a hacer un acercamiento a las ciencias sociales. Y como yo sé que es súper importante conocer desde primera mano las ciencias sociales y la educación, y no solamente a través de lo que nos pueden decir, es que hemos decidido tener a los protagonistas hoy en vivo y en directo que les puedan entregar mucha más información. Quisiera comenzar con, pero algo que voy a hacer también es dejar de compartir la presentación para que puedan ver las caras de nuestros invitados una vez que ellos hablen con ustedes. Bueno, aquí los pueden ver, como les decía, tenemos al profesor Dan, tenemos a Diego, que es psicólogo, Elizabeth, ciencista política, Marcelo, ciencista política, y Germán, que es educador y sociólogo. Partamos con el profe Dan, que además es nuestro coanfitrión. Ok, aquí estoy. De Yanira, recordarle a los muchachos que a medida que vayamos avanzando pueden hacer preguntas que van a quedar y las vamos a leer en algún momento. Nos vamos a detener para leer estas preguntas en el chat, ¿de acuerdo? Perfecto. Dan un paréntesis para que todos los invitados lo sepan. A través del chat nos están comentando que están súper felices, que no dudan que son profesionales de gran vocación, que les parece súper interesante las carreras que ejercen y que están muy interesados en escucharles. Así es, la gente está súper contenta con esta iniciativa, así que vamos adelante con la... Hablemos de pedagogía, ¿cierto? Exacto. En mi caso les puedo contar que soy profesor de lenguaje y comunicación, que de la universidad salí aproximadamente hace 7 años y que llevo 9 años trabajando, casi 10, haciendo clases, y que ha sido una experiencia reconfortante, por decirlo poco. Creo que una persona que estudia pedagogía, si es que no tiene como principal objetivo hacerse rico, va a encontrar la riqueza, pero no material, sino que la riqueza espiritual. ¿Han escuchado que dicen que la pedagogía es la pega jodida? Creo yo que como están los tiempos, ser profesor en el mundo cada vez es más complejo, una tarea más compleja porque
como sociedad estamos muy sensibles. Hemos visto que en el ámbito pedagógico hay que tener mucha sensibilidad para tratar con las personas. Cada vez estamos más preocupados del ser humano, estamos más preocupados de cómo abordarlo, y sabemos que se ha diversificado la pedagogía. Entonces ahora en una sala de clases podemos encontrar un profesor con sus alumnos, pero también asistentes de la educación. Tenemos gente que nos viene a visitar a la sala cuando trabajamos en colegio, como los psicopedagogos, psicólogos que entran a la sala y que nos acompañan con los alumnos que tengan alguna necesidad especial, o simplemente como un apoyo para los profesores. Entonces creo yo que la pedagogía en estos últimos 10 años es una carrera que en el ejercicio ha ido variando mucho, ha ido cambiando y positivamente. Perfecto, qué interesante lo que nos dice Dan. ¿Se dan cuenta cómo la educación se articula con el resto de las carreras de las ciencias sociales? Como nos dice que el aula es cada vez más diversa. Y bueno, algo en ciencias sociales, y no dudo que nuestros otros invitados e invitadas van a estar de acuerdo, las ciencias sociales van mutando y van cambiando conforme la sociedad lo va haciendo también. Y vamos a ir viendo cómo se comporta cada una de las carreras desde el testimonio de nuestros invitados. Pasemos un poco al testimonio de la psicología. Yo aquí no puedo evitarlo, yo también soy psicóloga, así que tenemos una pequeña barra hacia la psicología, no se me sientan los otros invitados, pero prefiero visibilizarla. Y Diego nos va a contar un poquito de qué trata esto de ser psicólogo. Y por favor, preséntate, Diego, también. Sí. Primero, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego González, tengo 25 años, soy psicólogo de la Universidad del Biobío. Egresé el año pasado, fuimos compañeros con la de ella. Tuve la suerte de compartir en hartos trabajos y una práctica comunitaria incluso. Dicho eso, la psicología en general, al menos como yo la veo y como la entiendo, siempre va a ser transversal a toda la actividad humana, ¿ya? Porque obviamente todo está hecho por humanos, ¿sí? Y cada humano tiene su mente. Entonces los psicólogos, a algunos no les gusta tanto eso, sí, pero siempre tenemos algo que decir en cualquier actividad, ¿sí? Entonces, yo por eso, porque la psicología y lo que estudiamos tiene mucho que ver con toda la actividad humana, ¿sí? Estamos metidos desde en lo educacional, como decía Dan, en lo laboral, en lo comunitario, en la clínica, que es como el campo más conocido, pero en general es un campo amplio, ¿ya? Y como les digo, transversal, y con el tema de la pandemia probablemente sea un poco más amplio, incluso, sobre todo en el área clínica, ¿ya? Porque, bueno, la demanda en la clínica no es tanta, ya a todo esto yo ejerzo más en el área clínica, desde este año me he incursionado en ese lado. Y claro, actualmente, y si miramos hacia atrás, la demanda no era tanta, pero yo podría estar casi seguro, voy a hacer una apuesta sin miedo a perder, que más adelante sí va a haber harta demanda en la clínica por el mismo tema de las cuarentenas, de toda la tensión, el estrés que está produciendo el tema de la pandemia, así que en ese caso es un campo amplio, en que seguramente va a seguir creciendo. No sé Diego, qué más. disculpa que te interrumpa. ¿Y a qué te refieres, como para explicarle a los alumnos con el área clínica? ¿Hay alguna otra área? Ah, ya. ¿Me haces la referencia al área clínica? Sí, bueno, hay como 4 grandes áreas de la psicología, ¿ya? Primero, o sea, un orden sin jerarquía, un orden por decirlo. Ya, diría primero la educacional, ¿ya? Que, bueno, estas 4 siempre estudian más o menos el mismo objeto de estudio, ya que es el pensamiento, la conducta, la emoción, en general todo lo que está más allá de lo físico, ya es como bien concreta esa separación entre la medicina, por ejemplo, que estudia el cuerpo, ya, pero todo lo que está más allá del cuerpo compete a la psicología. Entonces, con ese objeto de estudio en mente, ya hay estas 4 áreas, que como digo, primero diría la educacional, que estudia este mismo objeto, insisto, pero enfocado en mejorar los procesos de aprendizaje, ¿sí? Lo laboral, esto mismo, pero enfocado en mejorar el ambiente laboral y la producción de una empresa o de un grupo de trabajo, ¿sí? La comunitaria, insisto, este mismo objeto de estudio, pero enfocado en propiciar espacios comunitarios que en general creen un ambiente comunitario propicio para generar personas sanas, ya un ambiente sano. Y la clínica, que es personalmente la que más me gusta, se concentra en este mismo objeto de estudio, pero para encontrar el conflicto intrapsíquico que genera el malestar psíquico y que finalmente lleva a la persona a
acudir a consulta, ya que ahí está toda la patología, la psicopatología, los trastornos de personalidad. Y claro, encontrar el origen de esto, y ahí está el proceso psicoterapéutico, y finalmente el tratamiento. ¿Sí? Entonces, no sé si fui claro en estas 4 áreas diferentes. Sí. ¿Sí? Sí, nos queda mucho más claro y eso responde a una pregunta que quizás algunos se han hecho de por qué psicología está en ciencias sociales y no está en educación. Perdón, ¿por qué está en ciencias sociales y no está en salud? ¿Por qué no está en la charla de salud? Y es que como bien nos explica Diego, si bien lo más común es que nos imaginemos al psicólogo trabajando en salud, en esta conversación o en este sillón recostado hacia atrás, el psicólogo y la psicóloga trabajan en diversas áreas y una de ellas es la salud mental, pero no trabaja la salud solo desde una persona, sino que lo hace siempre contemplando que hay un entorno general. Preguntan por el chat si se escoge la especialización en la universidad y en Chile los psicólogos egresamos como generalistas. Pero después la gente se va especializando y ahí dice Diego que él se dedica mucho más a la clínica. En mi caso yo me dediqué a la educación y siendo ambos psicólogos trabajamos en áreas distintas. ¿Qué pasará con las ciencias políticas? ¿Cómo es esto de ser ciencista social desde las ciencias políticas? Y yo quisiera que Elizabeth me pudiese, además de corregir la pronunciación de su apellido, presentarse con nuestros estudiantes y contarnos qué es esto de las ciencias políticas en las ciencias sociales. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Eris Elwin. Soy cientista política de la Universidad Católica, egresada recién. Y bueno, la ciencia política siempre se ha definido de distintas formas, ahí también el colega Marcelo puede complementar lo que yo voy a decir, pero yo lo definiría partiendo por que el objeto de estudio es el poder, y por un lado cómo se distribuye el poder dentro del Estado, en la sociedad civil y a nivel internacional, y cómo las distintas organizaciones hacen uso de ese poder. Entonces, la carrera lo que busca es que el profesional que sale como cientista político o cientista política sea capaz de analizar los fenómenos del poder, esto se acaba de mencionar, y eventualmente poder incidir y hacer cambios en cómo está distribuido ese poder y cómo se... Perfecto, muchas gracias Elizabeth. Yo insisto en que a mí al menos, yo soy una fanática de las ciencias sociales y Elizabeth nos muestra cómo se puede hacer un análisis de estas estructuras de poder y es por eso que educación y psicología y ciencias sociales pueden estar dentro de una gran área, porque en el fondo trabajan mancomunadas. No es que la escuela esté sola en una esquina y la salud mental esté sola en otra esquina. Son todos instrumentos que, como bien dice Elizabeth, van a estar permeados por estructuras de poder. Quisiera que Marcelo, además de presentarse, nos pudiera contar un poco más de las ciencias políticas, pero sobre todo contarnos cómo es esto en el mundo laboral. Si pudiese profundizar un poquito más ahí también, por favor. Primero que todo, hola a todas y a todos. Yo en realidad agradezco mucho la invitación a participar de este espacio. Creo que es súper potente y súper importante lo que están haciendo. Yo, bueno, estoy en ciencia política en la Alberto Hurtado y llevo también 6 años aproximadamente desde que egresé, por ahí por el 2014. Y en realidad, bueno, Elizabeth lo dijo muy bien respecto como de qué es, digamos, en el papel, en la teoría, la ciencia política. Y en el fondo, claro, se entiende como una disciplina de la ciencia social porque justamente analiza este tipo de fenómenos que, si nosotros nos ponemos a pensar, la articulación del poder, digamos, ocurre al alero de fenómenos políticos, de instituciones políticas y por supuesto también de actores políticos, es decir, de individuos, de personas. Para mí particularmente, en términos como laborales y ya como un poco más prácticos de lo que a mí me ha tocado hacer, igual que lo que decía Diego respecto de psicología, ciencia política también tiene distintas áreas de especialización. Por supuesto que cada una de esas especializaciones están muy ligadas a la universidad, por ejemplo, donde se estudian, pero en general, yo puedo hablar desde el Alberto Hurtado, la universidad en la que yo egresé, había una especialización que tenía que ver con gobiernos locales, digamos, con lo que son como los municipios, el funcionamiento de los municipios. Había una segunda especialización que era de análisis político, y una tercera especialización que era de las relaciones internacionales. Como en el fondo los mismos fenómenos de poder políticos de los que hablaba Elizabeth,
verlos como en otro campo, digamos, en un campo un poco más global. Yo particularmente me especialicé en gobiernos locales, en el funcionamiento del quehacer municipal, por decirlo de alguna manera, y justamente ahí es desde donde he trabajado este último tiempo. Llevo 5 años trabajando en la Municipalidad de Providencia, y la verdad es que el quehacer es muy interesante, pero también es muy dinámico. En lo particular, a mí, por ejemplo, me toca mucho ver la implementación de políticas de participación ciudadana desde la oficina de los concejales. Bueno, esto tiene como hartos primas, digamos, que hay que explicar. Ustedes me dicen si es necesario que vaya de alguna manera explicando algunas otras cosas, pero en el fondo hay los municipios, dentro de las facultades que tienen, digamos, buscan tener una relación un poco más estrecha con los vecinos, digamos, que habitan una determinada comuna, para saber cuáles son bien las necesidades que tienen, qué esperan, digamos, ellos como del desarrollo municipal, en fin. Y entonces ahí es donde se aplican estas políticas. Son como diseños, digamos, que tienen algunos objetivos de mediano y largo plazo, en fin. Y justamente eso es lo que a mí, obviamente con un grupo de otros profesionales bien diversos, de las ciencias sociales también, nos toca tratar de articular como para que llegue a la gente y al público esperado. Perfecto. Algo que al parecer es súper útil en ciencias sociales, sobre todo para nuestros estudiantes que aún no han elegido una carrera o una ocupación, es que no solo debemos elegir la carrera, sino que también investigar cuáles son las áreas de especialización de las carreras. Diego lo señala, Marcelo lo señala, Elizabeth lo señala, Dan lo señala, también pasó en la charla anterior, entonces decirle a nuestros estudiantes que están las carreras, por supuesto, y es muy importante que las revisen, pero también podemos revisar las áreas de especialización y eso nos va a ir ayudando mucho más. Quisiera también pedirle a Germán que nos pueda comentar, primero que se pueda presentar y que nos pueda comentar de qué se trata su carrera y también cómo es esto de que siendo sociólogo, si no me equivoco, también puede ser educador. ¿Cómo ha sido esta mezcla de las profesiones? Por favor, Germán. Bien, bueno, gracias. Saludarlos a todos y todas. Contento de estar acá, de compartir este espacio. Efectivamente, yo soy sociólogo, salí en 2007, después hice mi magíster en psicología y me he especializado en algunos temas. Trabajo en la universidad y también trabajé un largo tiempo como educador en colegio. Fue una muy bonita experiencia. Y lo primero decirles que, bueno, la sociología es una disciplina apasionante que desarrolla, al igual que muchas de las demás ciencias sociales, y ahí me gustaría mencionar la geografía, que no se ha dicho, pero que la geografía hoy en día es muy importante para entender la organización de los territorios y cómo eso afecta la vida de las personas, y la antropología, que es una disciplina muy, muy cercana. Bueno, la sociología lo que busca es mirar cómo las sociedades generan ciertos cambios o conforman la vida de los individuos. Entonces es muy parecido a la psicología, pero más que en el caso individual, la pregunta siempre está por el caso más social y colectivo. Y la sociología, yo diría que es la disciplina de hacer buenas preguntas. Toda la carrera te enseñan a eso. Y un poco, ¿cuál es el oficio del sociólogo? Mirar por debajo. El sentido común dice una cosa, entonces el sociólogo tiene que decir, bueno, pero ¿qué hay de fondo en esto que es el sentido común? Y ahí ese es como la labor de la sociología, y ahí quiero decir que las ciencias sociales son un poco eso, tienen la misión no solamente de describir el mundo, como lo hacen tal vez los científicos de las ciencias naturales, sino de cambiar el mundo. Y eso es lo que en las ciencias sociales llamamos un espíritu crítico. Y eso está en todo. Podemos tener una pedagogía crítica, una sociología crítica, una psicología crítica, que no solamente tiene que ver con describir la situación de las cosas, sino con querer cambiar las cosas. Y tal vez lo último que puedo decir es que una cosa es la carrera de base y después es todo lo que ustedes pueden adquirir del diálogo con otras disciplinas. Por ejemplo, están los estudios urbanos, hoy en día muy de moda, los estudios de género, los estudios culturales, y si tú decides a qué carrera pertenece el estudio urbano, a ninguna y a todas, porque en los estudios urbanos estamos los arquitectos, los sociólogos, los antropólogos,
los psicólogos mirando las relaciones del espacio de la urbe con la psicología, con el género ni hablar. Por supuesto, las grandes teóricas del género, la Judith Butler, hay gente que viene desde la psicología, desde la antropología. Entonces, hoy en día en las universidades, y con esto ya me callo, por ejemplo, yo trabajo en un centro que se llama Centro de Seguridad Urbana, y soy especialista en temas de la desviación. Analizamos por qué la gente delinque y cómo se combate, y ahí yo trabajo con un cientista social, con un arquitecto, trabajamos sociólogos. Entonces todos intentamos desde las distintas disciplinas dar una visión ante problemas que son sumamente complejos, como los problemas que se hace cargo de las ciencias sociales, y por eso los invito, porque cualquier ciencia social es apasionante si es que uno cultiva esa visión crítica. A mí me encanta porque comparten nuestros invitados una pasión cuando hablan de sus carreras y un deseo de contar más, y a mí eso me parece muy, muy interesante. Yo aquí estoy de moderadora, yo feliz también de hablar de psicología, pero ahora no es mi rol, pero qué lindo como todos ustedes muestran este compromiso. Pero yo no quisiera dejar pasar una pregunta muy interesante acá para Germán, que si nos pudiese contar, vinculado a lo último que él señalaba, ¿cuál es el campo laboral de la sociología en términos generales? Bueno, la sociología, y ahí obviamente tiene muchas especializaciones, hay que especializarse como sociólogo en general. Los sociólogos, claro, podemos intervenir en distintos ámbitos. Por ejemplo, hay sociólogos en el campo de la educación, que ven lo que llamamos el currículum oculto, porque una cosa es lo que te enseñan, y lo otro es lo que está debajo en la escuela, en los currículums, es decir, la ideología que hay. Después hay gente, sociólogos, que están en el mundo de las políticas públicas, muchísimos, te diría que es lo que más hay. Después hay unos sociólogos que yo los quiero mucho porque yo no tengo ese don, que son más matemáticos y que se dedican a las técnicas, a las metodologías de la investigación, y sobre todo cuantitativa. Entonces manejan grandes bases de datos. Cuando hacemos los censos, detrás de toda esa información hay sociólogos que están cruzando datos, analizando variables. Esa es una parte muy importante de la sociología. Entonces cada uno se va especializando, y yo estoy especializado en la sociología de la desviación, que eso es lo que nos dedicamos a la prevención de las conductas violentas y delictuales. Muchas gracias, Germán. Yo no quisiera dejar pasar algo que dice Germán y que me parece muy importante para quienes nos escuchan, que es el hecho de que, como bien decía Diego y decía Marcelo, las ciencias sociales tienen una especialización. O sea, yo soy psicóloga educacional. En el caso de Marcelo decía que trabajaba en las ciencias políticas, pero vinculadas a un lado mucho más de estas estructuras como las municipalidades o los gobiernos. Pero escucho también lo que dice Germán, que no solo hay en ciencias sociales nos vamos a encontrar una gran verdad, y eso va a ser súper interesante. Vamos a tener perspectivas distintas para ver la realidad. Y a veces eso es algo que no estamos tan acostumbrados, porque en el colegio vemos de repente ciencias sociales y resulta que se hizo un estudio, y ese estudio pareciera ser que nos muestra la verdad de las cosas. Bueno, desde ciencias sociales también van a haber distintas formas de ver el mundo, formas más críticas, formas más liberadoras, y cada forma en que veamos el mundo, como nos decían los profesores, los lentes que nos pongamos van a ser también formas distintas en que vamos a ejercer la profesión. Así que creo que ese punto, igual, ese punto más epistemológico, es súper importante que se tenga claro también. Dan, por favor, antes de pasar a la siguiente pregunta, no sé si nos quieres comentar algo que veas en el chat. Sí, los muchachos están diciendo que nuestros invitados son muy, muy inspiradores. Así que estamos tratando de transmitir como buenos humanistas lo que sentimos todos los días cuando trabajamos. Sofía Polanco pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sociología y trabajo social? Creo que podría responderlo Elizabeth. Germán, quizás, considerando que es sociología y trabajo social, ¿sí? Ok, bueno, Germán. Bueno, qué buena pregunta, porque yo todos los primeros años quería estudiar trabajo social, y después es así. La diferencia es que la sociología hace preguntas más amplias de la sociedad, y trabajo social se enfoca en los procesos de intervención social con poblaciones vulnerables. Entonces, esa te diría que es la gran diferencia. El trabajo social, si bien compartimos la mitad de la carrera, es común, por lo menos en el Alberto Hurtado, y ahí soy colega con Marcelo, ahí trabajo y ahí estudié, era plan común, sociología y trabajo social los primeros 2 años, porque la teoría es la misma, pero después la especialidad del trabajo social son los procesos de intervención y de cambio.
Y la sociología hace lo mismo, pero en una mirada más macro o más amplia. Esa es como la diferencia. Muchas gracias. Y ahora hacia Adán va la pregunta de nuestro chat, que es cómo pasan esto de las especializaciones, pero en educación. Ah, ok, ya, vamos a responderle a Francisca Cabello. En educación, en Chile también hay especializaciones. En mi caso, por ejemplo, que estudié Pedagogía, Lenguaje y Comunicación, que fue la gran reforma que se pasó del castellano al lenguaje y comunicación, también hay una especialización, en realidad no una, sino que varias, como por ejemplo la gramática es una especialización, la semiología, la lingüística o la literatura, ¿ya? En mi caso, yo tengo mi especialización en lingüística y dialectología española, y eso se hace con un posgrado. Ya ustedes deben de saber que uno cuando va a la universidad tiene que conseguir un grado, ya que es la primera carrera, por decirlo de alguna manera. Y luego vienen los estudios de posgrado, y ahí es parte de las especializaciones. Entonces, después del grado, tenemos el máster, y después del máster el doctorado. Y esos escalones que uno va subiendo profesionalmente son la especialización propiamente tal. ¿Ya? Entonces, si yo quisiese ser doctor, por ejemplo, si yo ya comencé con mi especialización en lingüística, tendría que ser doctor en lingüística de una zona particular, por ejemplo, del Cono Sur, o en lingüística de Chile, o de las regiones del sur de Chile, ¿ya? Entonces, mientras más uno avanza en el estudio académico, más especializado está y, por lo tanto, estudia una cuestión mucho más puntual. En el caso de las otras pedagogías, también hay especializaciones que van a depender de si es matemática, si es biología, y también hay otra rama que uno puede seguir, que es no especializarse necesariamente en la asignatura, sino que, por ejemplo, podrías especializarte en educación, ¿ya? Entonces ahí se saca el otro lado, que es la pedagogía propiamente tal, no la disciplina, y podrías dedicarte perfectamente a la academia o a la investigación, ¿ya? Porque hay personas que estudian fenómenos de la educación y que se estudian especializaciones en investigación. Investigar por qué, por ejemplo, las zonas geográficas o la procedencia de una persona va a incidir mucho en los resultados académicos que tenga, por poner un ejemplo. Exacto. Entonces, en las pedagogías, al igual que en todas las carreras universitarias, vamos a encontrar especializaciones. Ya, eso no lo duden. Entonces, para tratar de dejarlo lo más claro posible, cuando yo voy en busca de un grado, o sea, cuando estudio en algún instituto profesional o en alguna universidad en busca de un grado académico, ese grado me da el ser, por ejemplo, en mi caso, psicóloga, sociólogo en el caso de Germán. En el caso de los profesores puede ser profesor de enseñanza básica, educador de párvulo, existen diversos tipos de pedagogía, y luego yo puedo seguir estudiando y buscando una especialización. Entonces, por ejemplo, Dan, que es profesor de lenguaje, él se especializó y así puede ir avanzando y ser cada vez más experto en un área. A través del chat, Maura y Javi López nos hacen dos preguntas que son pero perfectas para este momento y que yo quisiera consultar. Vamos a hacerlos viajar un poquito en el tiempo, porque quiero preguntarles las dos siguientes cosas. La primera, ¿qué querían estudiar en cuarto medio y cómo pasó de esa idea a lo que ustedes eligieron? ¿Cómo pudieron encontrar su vocación? ¿La siguieron? ¿Era lo mismo? ¿Cambió? Entonces, ¿qué querían estudiar en cuarto medio? ¿Y cómo fue este camino para encontrar esta carrera que al parecer tanto les gusta hoy? Dan, por favor, comienza tú. Ah, ok. Bueno, yo les puedo contar que en cuarto medio yo quería estudiar pedagogía. Y quería estudiar muchas otras cosas también. Quería estudiar arquitectura y también quería ser ingeniero comercial. Pero tenía un problema, y mi problema era que era muy malo para las matemáticas. Entonces tenía que descartar sí o sí a arquitectura, porque era una carrera que nos pide mucha matemática. Y ingeniería comercial, yo decía, miraba la malla de las universidades, y habían algunas universidades que eran más equilibradas en cuanto a los ramos, no sé, de matemática y humanidades. Pero mi corazón estaba
en la pedagogía porque yo sentía esas ganas de ser como mis profesores, de trabajar en un colegio, de hacer clases en la universidad. Sin embargo, tenía unas profesoras que cuando se enteraron en el José Victorino Lastarria, ahí estudié yo en Santiago, cuando se enteraron de que yo quería estudiar pedagogía, hicieron una campaña para que no estudiara pedagogía. Y me decían en ese tiempo, estoy hablando como del 2009, me decían, pero Dan, ¿cómo vas a estudiar pedagogía? Ese es un trabajo para mujeres. Esos eran los comentarios que me hacían en el 2009 mis profesoras, que me querían mucho. ¿Cómo vas a estudiar? Ese trabajo es para mujeres, me decían, tú tienes que estudiar ingeniería, no sé, lleno de mitos. Y eso a mí puntualmente me llegaba mucho porque eran los consejos que me daban mis propios profesores. Sin embargo, el corazón fue más fuerte y justamente ese año se lanzó la beca Vocación de Profesor, que lo que pedía era que los estudiantes con buenos puntajes, con buenos resultados, fuera más atractivo estudiar pedagogía, ¿ya? Entonces, con un cierto puntaje, eran 600 puntos promedio entre lenguaje y matemática, tú podías acceder a estudiar pedagogía completamente gratis, los 5 años que duraba la carrera. Entonces, yo dije, bueno, si voy a estudiar ingeniería comercial y va a ser una carga de 5 años pagando un arancel que no es menor, y tengo esta otra oportunidad de que es lo que a mí me gusta, y que lo puedo estudiar gratis, entonces me voy a poner a estudiar la PSU para poder sacar el puntaje que necesitaba y entrar a pedagogía. Y así fue, entonces estudié, di la prueba y me gané la beca Vocación de Profesor. Y muy agradecido de la beca y también no tengo ninguna duda de que no me equivoqué, ¿ya? Como les decía, es una carrera que ha cambiado mucho en este último tiempo porque nuestra sociedad ha cambiado mucho, pero sin embargo creo que elegí el camino correcto. Y mis alumnos pueden decir si es que tengo que cambiarme o no también. Esa es la idea de estos talleres, que ayudar un poquitito así que a que ustedes, así como Dan, digan un día, no me equivoqué, quiero perfeccionarme, quiero cambiar, avísenme si tengo que hacerlo mejor, que es una humildad muy bonita en las ciencias sociales, pero qué lindo escuchar a un profesional decir, no me equivoqué. Y es lo que esperamos que todos quienes nos están escuchando puedan decir un día también. Lo del género no es menor, aún se cree que pueden existir carreras para hombres o para mujeres, y al igual que los colores, las carreras no tienen género y no es menor recordarlo siempre que sea posible. Diego, en tu caso, cuarto medio, ¿qué querías estudiar? ¿Qué pasó? ¿Y cómo fue que encontraste tu vocación de psicólogo? Ya. Primero, antes de hablar sobre mí, que no es algo que le cueste mucho a los psicólogos, yo ahora hablo, lo que voy a decir, lo digo de una perspectiva donde ya he estudiado todos los procesos que pasé, ya por cosas de la misma carrera. Pero si yo lo hubiera respondido ahí mismo en cuarto medio, probablemente hubiera sido un poco más enredado de lo que voy a decir ahora. Ahora, en cuarto medio puntualmente, yo quería estudiar enfermería, ya, o sea, estaba más o menos bien convencido de eso, pero era más porque en tercero medio, bueno, con mi hermano mayor nos llevamos por 1 año y medio, ¿ya? Entonces, cuando yo estaba en tercero, él entró a la U. Entonces, yo fui bien parte de todo su proceso de buscar carrera. Entonces, obviamente, lo acompañaba a ver carreras, por ejemplo, a esto como exposiciones de carreras que hacían en la universidad. Lo acompañé varias veces, entonces yo también leía sobre enfermería. Y claro, me agradaba la carrera, ¿ya? Pero pasó algo en cuarto medio, que coincidió que mi hermano empezó a ir a prácticas, ¿sí? Entonces, y ahí en ese punto, obviamente, no sé, pues imagínense en comidas familiares, ahí mi hermano comentando sus prácticas, y yo ahí ya me di cuenta que no era lo mío. O sea, el detalle, no lo voy a decir, pero yo soy bien asquiento en ese sentido. Entonces dije, ya, si mi hermano esto lo hizo en su práctica, que ni siquiera era como la más compleja, dije, ya, esto no es lo mío. ¿Sí? Entonces, y ahí volví a pensar en psicología, que lo había pensado como en primero o segundo medio, pero no lo había pensado tan seriamente, ¿ya? También tenía pensado cosas más ligadas con la música. Yo en toda la media tenía un grupito musical, sé tocar un par de instrumentos. Los profes de música me decían que estudiara música. Me acuerdo que una profe un día me sacó como del taller de música en que estaba, y me conversó, digo, tú tienes que ser músico, tú tienes que estudiar, y me dijo qué carreras, o sea, qué universidades podía elegir.
pero no, ahí en ese punto yo ya estaba bastante decidido a estudiar psicología. Sí, y eso fue más o menos como en octubre. Y la PSU ese año fue en, bueno, no me acuerdo la fecha, tiene que haber sido noviembre, diciembre. Entonces fue bien poquito el tiempo entre que me decidí y tomé la decisión. Pero ahora, 1 año y medio después de salir de la U, igual siento que no me he equivocado. Me ha gustado, ha sido complicado, no es ningún invento eso, pero hasta ahora me ha gustado harto. De lo que dice Diego, no quisiera dejar pasar dos cosas. Uno, recuerden la importancia de hablar de las carreras que queremos estudiar con gente que las estudian o las ejerzan, porque quizás lo que Diego imaginaba de enfermería no era la enfermería en sí misma. Lo segundo, para quienes en el primer taller nos dijeron, yo estoy confundido, quiero estudiar todo, bueno, Dan quería 3 carreras, Diego quería también, estaba confundido entre 2 carreras, música, psicología, recibía consejos, es normal que tengamos a veces dudas y eso está bien y estas instancias nos ayudan a despejarlas. Diego, por favor. Sí, respecto a eso, lo que dije al principio, ahora uno analiza desde mi punto como psicólogo, y claro, ahora analizando desde ese punto de vista, no es que yo quisiera propiamente tal estudiar enfermería, sino que ahora pensándolo bien, yo quería estudiar algo que me hiciera sentir como mi hermano se sentía estudiando enfermería. Y en ese momento obviamente pensé que la enfermería se debe sentir eso en general. Pero después, claro, como dice la de ella, es un proceso que tiene que hacer uno, pero bien personal, ya sin tomar tanto en cuenta la opinión del resto, por muy cercana que sea la persona, por muy profesional, en el caso de los profesores, o la gente que te aconseje, porque obviamente yo siendo psicólogo, yo los quiero convencer de estudiar psicología, o si es algo que me gusta, y toda la gente trata de hacer lo mismo. Ya, por eso tiene que ser un proceso más personal y introspectivo. Muchas gracias, Diego. Elizabeth, y en tu caso, ¿qué pensabas en cuarto medio y cómo llegaste a las ciencias políticas? Bueno, en cuarto medio yo ya tenía claro que ciencia política era lo que quería estudiar, pero no fue lo que siempre supiera. Hasta tercero medio tenía un montón de carreras que me interesaban, sentía que me iba bien en varias áreas, que me podría sentir bien en varias áreas, pero bueno, en tercero medio ya era como, bueno, yo estaba más cercana a movimientos sociales, a demandas sociales, me llamaba la atención, y sabía que quería hacer un cambio, y quería poder incidir, que quería generar cambios políticos, sociales, y no conocía la carrera de ciencia política hasta que la descubrí y me enamoré, y de ahí en adelante que bueno, estuve ahí investigando, bueno, trabajo social, sociología, derecho, pero desde el primer momento en verdad siempre supe que era esa, y en cuarto medio ya estaba así súper clara. Fue un proceso igual porque, bueno, aunque no sé si lo creerán o no, pero mi familia se asustó un poco porque es una carrera pequeña, no es tradicional, no es muy popular, entonces era como, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de trabajo tiene? Había como un poco de incertidumbre, pero hasta el día de hoy sigo enamorada de mi carrera y de todas maneras como la elegiría, pero no. Muchas gracias, Elizabeth. Y Marcelo, en tu caso, cuarto medio y qué pasó en el camino, cómo llegaste a las ciencias políticas. Mira, en realidad yo hasta tercero medio estaba seguro que quería estudiar Derecho. Y Ciencia Política fue un folleto que yo vi en una de estas como típicas ferias de universidades que iban a los colegios. Yo estudié en el Liceo Manuel Barros Burgoño y ahí entonces llegaban algunas ferias de universidades. Y vi el folleto y por supuesto que a mí, bueno, me agarró como todo el proceso de las movilizaciones estudiantiles en enseñanza media, entonces como que también me empecé a interesar mucho, digamos, por esos fenómenos, entonces como que ciencia política tenía un nombre que llamaba mucho la atención. Pero por supuesto que igual que Elizabeth fue muy complejo llegar a mi casa a decir, mira, en verdad creo que quiero estudiar ciencia política, porque seguramente como a muchos de los que están aquí hoy día en el conversatorio ocurre que uno buscando como algún tipo como de vocación, digamos, algún detonante que te ayude a saber qué puedes estudiar, uno está lleno de dudas igual, ¿okay? Y más allá de lo que uno pueda leer en el folleto, no tiene noción de lo que efectivamente significan las carreras. Entonces, en el fondo aquí también quiero tratar como de invitarlos a que es súper importante no quedarse con las dudas, porque yo llegué a mi casa, en mi casa nadie había pasado por la universidad, entonces tampoco podía como preguntarle a mis papás o algún primo, digamos, que cómo era el proceso, y dije, mira, quiero estudiar ciencia política. Y seguramente como Elizabeth me ocurrió que mis papás me dijeron, oye, pero ¿y eso por qué? ¿No es una carrera tradicional? ¿Cómo qué es lo que hace?
Y cuando me empezaron a preguntar eso, yo me di cuenta que no era capaz de contestarle. Entonces, igual me sentí como mal de decir, ya, quiero estudiar esto, pero no sé mucho en qué consta. Y, en cuarto medio, fui a la Universidad Alberto Hurtado, que es la universidad donde yo había sacado el folleto en esa feria del colegio, del liceo. Y fui con uniforme, así como saliendo del colegio, me fui a preguntar como directamente al Departamento de Ciencia Política, conversé con algunos profesores, que obviamente me miraron y entre que se rieron y encontraron tierno que alguien con uniforme fuera como a hacerles preguntas. Y eso me abrió un mundo súper como importante para poder definirme, porque pude conocer gente que ya estaba estudiando ciencia política, que me dieron como su versión de lo que era ser estudiante de la carrera. Y al mismo tiempo pude conocer, yo estando en cuarto medio, gente que estudiaba en esa misma universidad de Derecho. Entonces eso me ayudó un poco como a ver en términos reales qué era lo que estaban estudiando. Y afortunadamente esto hizo que me enamorara más de la idea de estudiar ciencia política. Ahora, por otro lado, también las ciencias sociales, que es como de lo que estamos hablando, tienen un elemento como para que lo conversemos también, digamos, ahí con los chiquillos, que de pronto las carreras en sus planes básicos tienden un poco a confundirse. Digamos, por ejemplo, yo tuve introducción a la sociología, introducción a la filosofía, entonces como plan común también es un poco transversal de pronto a las carreras de ciencias sociales, que después, como hemos hablado en un primer momento, con las especializaciones uno va tomando otro rumbo. Pero al menos yo hoy día, después de 6 años de haber egresado, te puedo decir que también soy un enamorado de mi carrera. Afortunadamente me ha ido bien, en el sentido de que no ha sido tan complejo para mí el desarrollo laboral, pero nada, así fue como encontré la respuesta que quería estudiar esto. Yo fui, así como con toda la personalidad del mundo, a preguntar directamente a la universidad. Perfecto, la importancia de aumentar la información, lo decíamos al comienzo de la charla. Una forma de saber lo que quiero ser no solo es buscando de repente en la página, sino que además voy en busca de más información. Quiero saber más, impermearme un poco de esto que yo quiero estudiar, y qué buena idea la de Marcelo de acercarme a los lugares donde la gente lo está estudiando y lo puede estar trabajando quizás. Germán, en tu caso, cuarto medio, ¿qué ideas habían y cómo se llegó a la sociología? Bueno, yo siempre era, igual que Dan, pésimo para las matemáticas, y entonces ya estaba claro que nada matemático, era muy humanista. En primero medio yo quería estudiar literatura, a veces periodismo, a veces literatura, porque me encanta escribir, es como una beta que tengo y es como un talento. Pero después, como en tercero y cuarto medio, me empecé a meter en los temas, no tanto desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva del servicio social y el compromiso con los demás. Y me tocó liderar en esos tiempos, yo soy un poco más viejo capaz, el comienzo de Techo, cuando se llamó 2000 Media Aguas para el 2000, y bueno, y todo lo que significa como ir y salir al mundo de la pobreza, y ahí se despertó algo en mí, y dije, bueno, tengo que hacerme cargo de esto. Esta es la vocación, yo quiero intervenir y aportar en los contextos de mayor pobreza del país, y ahí empecé a ver, y no, bueno, tampoco busqué mucho, no sé quién, pero me recomendaron que sociología podía ser una buena opción, y en mi caso yo creo que las ciencias sociales tampoco hay que urgirse tanto en intentar entender, intentar que es un error, estar ansioso por cuánto puedo ganar, todas esas preguntas no tienen mucho sentido, en verdad que no. Se los digo porque me ha tocado contratar y ser jefe de muchos cientistas sociales. Lo más importante es que ustedes conecten con la vocación, y después las disciplinas son simplemente unas herramientas que tenemos para cambiar las cosas. Pero acá lo más importante es que ustedes digan de corazón cuál es la vocación que tienen, y si tienen vocación para intervenir la realidad, pueden elegir, no sé, trabajo social, pueden sociología, ciencias políticas, depende como desde el nivel que quieran hacer los cambios. Yo creo que eso es lo que te define después el área. Pero tampoco es difícil saber en cuarto medio, así que yo creo que siempre también es una mezcla de vocación y también de tirarse a la piscina. Y es muy importante que sepan hoy día que es súper válido, porque he visto algunas preguntas, tomarse un año, fabuloso, pero no tomarse el año para quedarse viendo Instagram y quedarse echado en la cama, sino para involucrarse, para tener vivencias significativas
Los bachilleratos yo los encuentro súper buenos también. Una excelente opción. Acá las opciones que tomen, porque pensamos que hay que tomar una decisión que es para toda la vida. Y hoy en día lo que la sociología nos muestra es que nada es para toda la vida, en el sentido que uno puede ir saltando y mezclando saberes. Y eso es lo más importante. Entonces, si ustedes toman una carrera en las ciencias sociales, tienen que desarrollar esa visión como holística, decir, yo soy psicólogo, pero me intereso por la filosofía, por ejemplo, me intereso porque los problemas que vamos a ver requieren mirada compleja y mirada amplia de las cosas. Muchas gracias, Germán, y no quiero dejar pasar dos aspectos de lo que señala Germán. El primero es que las paredes de las ciencias sociales no tenemos paredes. En primer lugar, decimos de forma poética, que tratamos de hacer puentes entre las carreras y no paredes, y es muy cierto que no vamos a tener esta división binaria entre unos y otros. Lo segundo es que el ciencista social no está solo en el mundo. Esta idea de repente del profesional como, no sé, como si estuviesen en una suerte de sillita o de pisito o de oficina encerradito, y la verdad es que está inmerso siempre en un contexto, y en eso que útil el consejo de Germán de imaginarnos, de pensar dónde quiero impactar, dónde quiero trabajar, dónde quiero participar, y no solamente qué quiero ser, sacar un poco esta cosa tan individual de qué yo quiero ser, sino que dónde voy a estar interactuando desde mi beta profesional, que es muy válido también. Nos preguntan en el chat si no tuvimos matemática, y yo ahí me tomo la posibilidad de responder también como ciencista social, y es que sí, tenemos matemática en nuestras formaciones, y es súper importante que las tengamos también, aunque por lo general yo me atrevería a decir que no siempre es tan común que seamos tan hábiles o que nos agraden, eso es otra cosa, pero sí las tenemos matemática, tenemos ramos vinculados a la matemática, y es súper importante lo que decía Germán, que también es necesario trabajar a veces con números cuando tenemos grandes densidades de población en algunos tipos de investigación. Así que sí está presente, pero en menor densidad, en menor cantidad que otros tipos de ramos que sí compartimos en las distintas carreras. Dan, no sé si quieres comentar algo. Germán, por favor. Perdón, es que quiero hacer una distinción porque trabajo en la Facultad de Derecho, pero no soy muy amigo de la carrera de Derecho. Y ahí alguien preguntó, ¿es distinto las ciencias sociales del Derecho? Absolutamente. O sea, creo que la economía tiene más que ver con las ciencias sociales. De hecho, diría que es una ciencia social, aunque los economistas la hayan puesto más en el mundo de las matemáticas. Pero el Derecho no tanto, porque el Derecho tiene una forma de estudiar los hechos jurídicos que es muy distinto a la metodología de las ciencias sociales. Y de hecho, como en el magíster que yo coordino y doy clases, tengo muchos abogados y dan bote en el tema de las ciencias sociales de la metodología, porque tiene una formación jurídica y una epistemología, por decirlo así en palabras que usamos en la universidad, jurídica que es muy distinta a las ciencias sociales. Entonces es distinto, y yo te diría que las capacidades que uno necesita son distintas y las formas de abordar el problema son bien distintas. Así que no quiero decir desanimar a los que quieren estudiar leyes, tienen que un bonito desafío, pero los cientistas sociales miramos con una distancia al derecho porque el derecho se ha separado de la ciencia social, a mi juicio. Germán lo señalaba, las facultades, que en su caso esta carrera está en una facultad que comparte con Derecho, pero que al parecer epistemológicamente, vale decir, la forma de ver las cosas es distinta, toma vertientes diferentes. Entonces recuerden que si bien existen áreas, no siempre en todos los lugares esas áreas están en los mismos grupos y no siempre se comportan de las mismas formas. Con facultades nos vamos a referir a áreas, pero como lo toman las universidades en sus estructuras, cómo lo organizan. Dan, no sé si quizás quieras comentarnos algo o pasamos a la siguiente pregunta. No, muy rápido iba a decir que inclusive yo, que estudié pedagogía en lenguaje y comunicación, tuve un ramo de matemáticas que se llama evaluación. Era matemática no como la conocemos con tanta ecuación, pero tenía que la media, la mediana, el modo, me acuerdo perfecto, porque en la pedagogía hay que sacar notas, ¿cierto? Hay que sacar porcentajes, saber cómo le fue al universo de los estudiantes. Entonces, con eso quiero decir que, claro, si queremos estudiar una carrera humanista, no quiere decir que no veamos, sería triste una vida sin matemáticas, o para alguien que estudia, no sé, ingeniería, sería triste una vida sin las letras, obviamente en diferentes proporciones. Y quiero responderle a Francisca Villavicencio, que dice, pucha, ¿qué pasa con la vocación versus el dinero? Yo quiero ser profe, pero me dicen que me moriré de hambre y eso igual me asusta.
Ya, yo, Francisca, no te voy a contestar como me contestaban a mí mis profesoras. Y te voy a decir que estudiar pedagogía en Chile y en este tiempo te asegura no morirte de hambre, ¿de acuerdo? No, esa frase tan así es muy fuerte y eso no va a pasar porque el Estado ha estado haciendo un esfuerzo a través de la profesionalización docente, a través de ciertas leyes, y se ha estado encargando de a poco, o quizás no como quisiésemos los profesores, pero ha tratado de responder a esta demanda que se tiene hace tiempo y está tomando carta en el asunto. Entonces hay evaluaciones docentes. La pedagogía es una carrera que es muy difícil no tener trabajo. Siempre hay un colegio que necesita un profesor, y es una carrera que realmente yo no podría decir que te vas a morir de hambre. Así que, Francisca, quiero dejarte por ese lado con la tranquilidad de que si eso es lo que tú quieres hacer, si esa es tu vocación, el dinero va a aparecer en su justa medida. Así que esa sería mi reflexión. Muchas gracias, Dan. Y bueno, nuestra penúltima pregunta, nos quedan aún 2 preguntas, vamos a ir a la penúltima ya, se relaciona mucho con lo que dice Francisca, y yo en esto elogio mucho a nuestros estudiantes porque sus preguntas son muy, muy coherentes a todo lo que estamos hablando, tienen una línea muy clara en términos de seguir nuestra dialéctica en este momento, y se relaciona con expectativa versus realidad. Y yo insisto que esta pregunta es como el meme. Expectativa versus realidad, pero vinculado a las carreras. ¿Cómo era la expectativa? ¿Cómo es la realidad en el caso de la educación desde la experiencia de Dan? Ya, me gustó mucho la analogía del meme, porque siempre la versus realidad es más mala que la expectativa. Bueno, como yo creo que todos los profesionales que me están acompañando hoy día van a estar de acuerdo conmigo, y por supuesto que todas las carreras tienen cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Lo dulce y lo amargo. Y creo que en mi caso puntual, las expectativas que yo tenía de estudiar pedagogía superaron... No, las expectativas que yo tenía eran bajas respecto de la realidad. Yo creo que me doy por pagado, estoy satisfecho, y creo que lo que yo pensaba en un principio es mucho mejor. No, perdón, lo que yo pensaba en un principio no era tan bueno como lo que estoy viviendo ahora. Así de sencillo. Qué lindo comentario el de Dan, como las expectativas, a diferencia del meme, donde la realidad suele ser distinta a la expectativa, en el caso de Dan, la realidad supera la expectativa, y qué bonito eso. Y en el caso de Diego, expectativa versus realidad a la hora de haber estudiado psicología. En general, yo pienso que las ciencias sociales, y obviamente, particularmente la psicología, tanto nuestro objeto de estudio y todo aquello, es que estudiamos cosas que normalmente la gente no se cuestiona a diario, ¿sí? Entonces, la psicología, sobre todo la clínica, está ahí para como tratar de buscar cómo, no, o sea, entre comillas, y muy idealizadamente, buscar cómo arreglarle la vida a la gente, ¿sí? Pero muchas veces pasa por cosas que la gente no quiere ver, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nuestro objeto de estudio son cosas que la gente normalmente no va a reflexionar, entonces la reacción es bien defensiva, ¿sí? Y eso hace que en el campo clínico sea difícil. Ya yo no puedo decir que ha sido fácil iniciar, sobre todo recién salido de la U, o sea, 1 año y medio. Ha sido difícil buscar pacientes, encontrar, porque de partida uno sale de la U y no es un psicólogo conocido. Ya no es lo mismo tener 10 años de experiencia a un recién egresado. La gente va a ir al psicólogo con 10 años de experiencia, ¿sí? Y eso está bien, ya la gente tiene derecho a eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido es difícil. Y la expectativa que yo tenía al salir de la U, ahora las veo que eran muy infladas, ¿ya? Y eso es una cuestión mía, personal. Yo tiendo a como entusiasmarme mucho con las cosas. Entonces, en ese sentido fue un golpe los primeros meses, ¿ya? Y en ese sentido, yo no estaba preparado, por ejemplo, para trabajar en otras cosas que no fuera de psicólogo, y cuando lo tuve que hacer, ya la primera semana de eso fue terrible para mí. Sí, porque uno sale con la idea, ya a mí me iba relativamente bien en la U, entonces yo decía, ya, yo soy parte del 90 y tantos por ciento que te entrega un porcentaje de la U que sale trabajando el primer año de egreso.
Y no fue así. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, mis expectativas fueron más altas que la realidad. Pero finalmente a mí me gusta lo que hago y ahora tengo pacientes, ¿ya? Pero sé que más adelante voy a tener más y finalmente voy a terminar haciendo algo que me gusta. ¿Ya? Y eso hace la diferencia en que, por ejemplo, si yo hubiera estudiado algo que no me gusta, estoy aquí sin trabajar en lo que estudié, pero sé que más adelante voy a trabajar en algo que estudié, pero que tampoco me gusta. ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es la diferencia. Así que, en resumen, la realidad no fue como mi expectativa, pero tampoco fue tan terrible hasta ahora. Y yo espero que siga mejorando. Yo no puedo dejar de juntar lo que dice Diego con lo que decía Germán, con que a veces nos dicen que uno va a estudiar algo y va a hacer ese algo para toda la vida, y esa idea, como bien decía Germán, y lo cito, desde la sociología ya nos han dicho que no es tan así, y lo podemos vivenciar. Estudiamos algo, y como también decía Germán, y lo vuelvo a citar, ese algo se vuelve una herramienta con la que trabajamos, pero no necesariamente somos ese algo en la medida en que va entrando en nosotros, pero no es que si yo soy profesor, el primer año trabajo como profesor y nunca dejo de trabajar como profesor. Podemos trabajar en distintas áreas, al comienzo puede ser un poco difícil encontrar trabajo, pero sin lugar a dudas, como bien dice Diego, es una herramienta, y yo lo escucho y se nota como en él mismo es una herramienta, él dice, esto es más mío, yo me di cuenta, como la misma psicología, y no dudo que las otras carreras también, van ayudando no solo a trabajar afuera, sino que también a trabajar en uno mismo y a darse cuenta de cosas también, y no dudo que en eso compartimos todos quienes trabajamos en ciencias sociales, que también es un cambio para nosotros. Elizabeth, en tu caso, expectativa versus realidad, tanto del estudio como del egreso, ¿cómo fue? Bueno, para mí, en realidad yo creo que no tuve un choque muy grande porque yo me informé harto, o sea, yo sabía que mi carrera no era una carrera en la que la empleabilidad fuera muy alta, también temas de ingreso, por eso también les recomiendo como si les interesa una carrera, búsquenla, mifuturo.cl, las estadísticas son bastante cercanas a la realidad. Igual estoy recién partiendo, yo creo que Marcelo va a poder decir un poco más del tema de cuando uno egresa, porque yo egresé hace menos de un año. Pero quería aprovechar también de hacer una acotación respecto a la pregunta anterior. Espero que ya Estefanía esté aún ahí, que hizo la pregunta, la diferencia entre ciencia política y derecho, porque le habían dicho que era bastante parecido. Y efectivamente, bueno, como decía Germán, derecho no es una ciencia social en sí, o sea, ellos no estudian metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa como lo hacen los cientistas sociales, como lo hacemos los cientistas políticos. Y el derecho se enfoca en estudiar procesos de administración jurídica, o sea, las leyes. Formalmente, nosotros como cientistas políticos conocemos las leyes, sabemos cómo funcionan, pero no nos centramos en eso. Nos centramos en algo que se podría decir un poco más amplio, en donde obviamente las leyes inciden, pero no son el único factor que afecta en cómo se mueven y cómo actúan las distintas instituciones y organizaciones que estructuran la sociedad nacional e internacional. Entiendo que a nivel laboral, efectivamente uno puede encontrar muchos cruces, sobre todo en el área de relaciones internacionales, entre ciencia política y derecho, pero al final la formación, el conocimiento que está detrás es muy difícil. Y bueno, nosotros también tenemos esta matemática, por si acaso. Muchas gracias, Elizabeth, por esa aclaración. Y una pregunta respecto de lo que pudiste estudiar en ciencias políticas, la expectativa versus la realidad, de lo que esperabas estudiar y lo que pudiste estudiar. También diría que fueron bastante cercanas. También, ahí muy importante, lo dijo Marcelo antes, entre una universidad y otra, la ciencia política varía mucho la malla. Hay universidades que están muy centradas, por ejemplo, hacia relaciones internacionales, otras políticas públicas. Yo estuve en la Universidad Católica, en la que en el momento en que yo egresé, uno salía como cientista político sin especialidad, pudiendo haber elegido más o menos el área de interés, porque la malla era libre los últimos 3 años, son 2 años de malla fija y 3 años de malla que uno se arma. Entonces yo podría decir que, claro, me especialicé en políticas públicas porque la mayoría de los ramos que tomé son de eso, pero no salgo con una mención ahí. Entonces ahí también cada uno tiene que ver, porque yo me atrajo esa católica de que era muy general, muy amplia. Habían áreas que en otras partes no había, pero también tuve experiencias de compañeros que al revés, esperaban algo mucho más público o esperaban algo mucho más vinculado a relaciones internacionales, y en ese caso quizás se habían sentido más cómodos que otras universidades.
Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, en este mundo que al parecer es tan amplio de las ciencias sociales, tenemos que contemplar, cada carrera tiene especializaciones, cada carrera en su especialización puede entender el mundo de distintas formas y cada universidad tiene formas de verlo, de ver el mundo y de ver la carrera distinta, como bien nos decía Elizabeth, que nos entrega un tercer elemento a considerar. Marcelo, en tu caso, expectativa versus realidad, particularmente en el mundo laboral. Vale, mira, una vez que salí, yo afortunadamente voy aquí a hacer como una distinción de lo que fue como mi caso particular, digamos, y las experiencias que yo he podido también ver de mis pares, de amigos, de colegas, etc. ¿Por qué voy a hacer esta diferencia? Porque cuando salí al mundo laboral, a mí me ocurrió que yo fui a hacer la práctica y luego me quedé trabajando en el lugar de la práctica. Entonces, no me vi como enfrentado, digamos, a ese desafío tan complejo de salir efectivamente a buscar trabajo. Y una vez ya dentro del mundo laboral, las redes y los contactos que uno puede ir haciendo en función de la pega que uno entrega, digamos, me permitió ir también tomando un rumbo definido. Yo creo que en ese sentido lo que decía Germán, si es que lo interpreto bien, es súper importante de que uno tome la carrera que estudió en la universidad como una herramienta para seguir proyectando cómo uno quiere interactuar, digamos, en el medio ambiente, digamos, ¿cachai? En un escenario determinado. Porque eso va a ir dando ciertas luces de qué pocos qué caminos uno debe seguir. Para mí, las expectativas versus las realidades, yo diría que están como un poco equiparadas, porque obviamente yo estudiando, lo único que quería era como trabajar, poder desempeñarme bien en lo que había estudiado, particularmente en mi especialización que tenía que ver como con gobiernos locales, y afortunadamente hice mi práctica en un municipio y luego me quedé trabajando ahí. Entonces, en ese sentido, yo estaba como un poco, en términos teóricos, preparados para ese ambiente. Pero, sí me fui dando cuenta, creo que es un elemento súper importante, que yo creo que todas las carreras, pero particularmente la ciencia social, funciona y se desarrolla en un mundo que de pronto avanza muy rápido. Entonces requiere que uno esté constantemente preparándose. Y en ese sentido yo me di cuenta que después de un tiempo, solo con la carrera, digamos, de ciencia política, no lograba de pronto defenderme tan bien en un mundo laboral que hay que competir, digamos, mucho. Sí, hay que ser responsable con esto. O sea, yo soy un enamorado de mi carrera, pero como dijo Elizabeth, no es como que uno toma, por ejemplo, no sé, por el diario o se mete a internet y dice, se busca cientista político, ¿okay? Entonces, en ese sentido, uno debe ir, no sé si la palabra es acomodándose al mercado laboral, pero sí leyéndolo, interpretándolo bien. Y eso implica que uno tiene que ir haciendo desafíos propios, digamos, y tratar de ir mejorando en algunos aspectos. Y eso a mí, por ejemplo, me llevó a estudiar un diplomado, posteriormente estudié un magíster, que me dieron un poco más de herramientas, digamos, para poder decir, mira, en verdad ya estudié ciencia política, seguí este camino, pero trato, digamos, de potenciar los conocimientos que tengo justamente para interactuar en una pega determinada y con otros profesionales además. Entonces, en el fondo, uno busca hacer un aporte también en ese espacio, que es lo que finalmente sustenta que uno esté o no en una determinada pega. Asimismo, tengo otro contrapunto que tiene que ver con mis colegas y amigos hasta el día de hoy, para quienes no ha sido tan simple el camino de haber estudiado ciencia política. Seguramente si ellos tuvieran que responder esta pregunta, te dirían que la expectativa versus la realidad tiene una distancia muy grande, porque obviamente ellos estudiaron, probablemente pensaron, digamos, que iban a poder ejercer y han tenido que buscar espacios de desarrollo laboral como más distantes a lo que estudiaron. O sea, eso ocurre en las ciencias sociales a veces, ocurre muchas veces, desde que uno estudia X cosas y finalmente no es tan amigable el medio para aquello. Con ciencia política pasa un poco eso. Yo creo que es importante decirlo. O sea, no es tan simple el desarrollo laboral. En mi caso particular, como te digo, creo que tuve un poco de suerte y un poco de todo en el fondo. O sea, traté de ser sumamente responsable con el espacio que estaba teniendo y de prepararme más, pero no es tan simple con ciencia política. Muchas gracias, Marcelo, y no quiero dejar pasar algo en particular de esta charla que encuentro que es muy enriquecedor, y es lo que dice Marcelo, que en este momento estamos adquiriendo información que no siempre está en las páginas oficiales y que también es importante. De seguir informado no es solo saber cuáles van a ser todos mis ramos, no es solo saber en qué universidad voy a estar, sino que también es saber
cómo es vivir estas carreras, y yo en eso creo que lo que Marcelo nos señala, lo que Diego nos señala, lo que Elizabeth nos señala, lo que Dan nos señala es súper importante. Tenemos que elegir informados en todo ámbito, pero como bien ellos decían, les encantan sus carreras, entonces conocer la realidad, siento yo y lo analogo mucho como entrar a una piscina, como lo decía Germán, a veces hay que tirarse a la piscina, y claro, no siempre la primera sensación es grata, a veces uno dice está helada, pero después de un ratito uno se va acostumbrando, se va acomodando, y después como los niños pequeños que no quiere salir. Entonces, efectivamente van a haber algunas instancias que no se van a parecer tanto a nuestras expectativas, y es bueno que las conozcamos también. Germán, en tu caso, expectativa versus realidad en tu ocupación y en tu profesión. Tiempo. Bueno, yo tengo que decir que soy budista, entonces intento no tener expectativas y estar más enfocado y bien consciente de la realidad. Eso es lo primero de la invitación, después podemos conversar más con los que se interesen de esa visión. Pero sí, yo creo que primero hay que asumir algo que es bien importante, que como dice Marcelo, cuando yo estudié sociología había 9 carreras que le impartían porque la sociología se acabó en Chile con la dictadura. Y entonces había más mercado. Ahora hay cada vez más cientistas sociales y no necesariamente el mercado de empleabilidad ha crecido. Esa es como la primera constatación, y la segunda es que las ciencias sociales son miradas por las políticas públicas como una ciencia de segundo orden, porque obviamente en estos gobiernos que lo que prima es la economía y la producción, el saber de las ciencias sociales está poco valorado, y entonces yo creo que hay que luchar contra esas dos cosas, pero justamente necesitamos buenos cientistas sociales para poder ir cambiando esas dos realidades. Y ahí hay que decir, primero, que las expectativas no solamente tienen que ver con la malla de las carreras y todo, sino también con la vida universitaria que ustedes van a tener. Ahí se juega mucho. La universidad no es solamente el aula de clase, la universidad es el patio, las interacciones con los profesores fuera del aula de clase, los tiempos que ustedes gasten en la biblioteca, leyendo, estudiando. Entonces yo creo que tienen que preguntarse eso también, no solamente las mallas, sino también qué tipo de vida universitaria quieren tener, en qué procesos se quieren involucrar, cuáles van a ser las peleas que van a dar en la universidad. Y ahí hoy en día, claro, yo me toca contratar, llevo 14 años fuera de la U, y entonces me llegan los currículos y yo miro, y uno, claro, siempre pide 4 años de experiencia o 3 años de experiencia, y los pobres que estáis recién egresados, es como eso está pésimo en el sistema, pero yo creo que lo que te motiva a contratar a alguien que no tiene tanta experiencia laboral es que en los 5 años, en los 4 años que haya durado su carrera, haya tenido vivencia, uno vea que se apasiona por los temas. Altamente recomendable viajar, ir a hacer prácticas fuera, hacer ayudantía, o sea, en eso es súper importante. Y lo último, que yo creo que hay un tema de expectativa, claro, que las ciencias sociales tienen un muy bonito discurso, porque son muy apasionantes, pero se necesita rigor, y ese rigor significa, se necesita que realmente tomemos las cosas y los problemas sociales con seriedad. Y eso diferencia la discusión que podamos tener, porque todos nos afectamos por los temas sociales, por el delito, pero una cosa es la opinión que pueda dar un vecino y la otra es una opinión que pueda darse a partir de un método. Entonces tenemos que tener como el rigor como cientistas sociales. Y ese rigor pasa por estudiar, por conversar con los profesores, y entonces eso es muy, muy importante. Esa es como mi recomendación. Y después, libre, a no encasillarse en una disciplina. Pueden ser sociólogos, por ejemplo, yo hice un diplomado en psicología budista y me dedico a los temas de espiritualidad y cambio social. O sea, está abierto y hay miles de cosas. No se encasillen, porque en Chile nos quieren encasillar con ese sistema mercantil que tenemos, que los psicólogos no más pueden hablar de psicología. Mentira. Que los arquitectos no más pueden hablar de cómo se diseñan las ciudades. Mentira. Que los sociólogos pueden hablar. No. Seamos valientes de cuestionarnos y tomar las disciplinas como herramientas que son. Exacto, y qué importante es también en este rigor tomar las ciencias sociales, porque claro, de repente estamos tan acostumbrados a que sean estas ciencias, comillas, duras, las que entregan un discurso, que quizás por ahí a veces se cree que esto de las ciencias sociales es lindo, es apasionado, y ahí queda. Y yo tomo mucho lo que dice Germán de la relevancia del rigor, y también de abrirnos a
a otras áreas del saber, como les decía, tratar de construir estos puentes y no estos muros. Qué interesante la postura que nos entrega Germán, y bueno, cómo la sociología se puede abrir, como él señala, a una especialización en psicología, a relacionar la espiritualidad, cómo nos podemos ir abriendo a un universo de posibilidades, y tomo también a modo personal las palabras al decir que no nos encasillemos como nos invitan y nos incitan y nos empujan a encasillarnos, que es una buena invitación a la que hago eco también. Nos acercamos a nuestra última pregunta de reflexión, y yo quisiera saber si Dan quisiese comentar algo antes de esta última pregunta. Última pregunta que viene seguida de un pequeño bonus, que es una pequeña pregunta extra que vamos a hacer a Germán sobre esta posibilidad de construir conocimiento, así que quédense también ese ratito después de la última pregunta. ¿Dan? Sí, estaba leyendo yo aquí el chat, y Karen Ruiz nos hace una pregunta súper interesante y muy válida respecto a las universidades, y pregunta si las universidades tienden a mentir o no respecto al campo laboral. Es súper interesante porque, claro, las universidades hoy en día, hay universidades muy masivas, ¿cierto? Que son en virtud de lo que este modelo que vivimos, que hacía alusión Germán, es todo económico. Entonces, mientras más alumnos entren, mientras más secciones tenga la universidad, mucho mejor. Entonces, es súper interesante lo que pregunta Karen. Dice, ¿las universidades tienden a mentir o el campo laboral no siempre es al primer año de egreso? Yo no sé quién quisiese contestar esta pregunta que nos hace Karen. Al respecto, yo creo, y quizás estén de acuerdo conmigo, que más que mentir, yo diría que hay ciertas cifras que se pueden manipular muchas veces, que se pueden presentar desde distintas formas, y creo que es lo que a veces se hace. Hay cifras que se muestran de una forma y no necesariamente representan la realidad, y como bien decía Diego, no es un compromiso, no es necesariamente, no es que pase que todos los profesionales trabajen el primer año de egreso. Ahí sí, hay que tener ahí una visión crítica de repente al ver algunas cifras, y por sobre todo lo que decía Germán, y yo con eso quiero quedarme, de tomar la carrera como una herramienta, y no necesariamente como una suerte de armadura, sino que como una herramienta con la que podemos trabajar, pero sí, muchas veces es una herramienta con la que no trabajamos tiempo completo en una organización el primer año de ingreso, y es una realidad, y creo que es bueno transparentarla también. Bueno, y tampoco, no está de más decir que tampoco es responsabilidad de las universidades, una vez que los alumnos egresan, conseguirles un trabajo, ¿cierto? Porque la responsabilidad de la universidad termina en el momento que entregan el título o el grado que tú estudiaste. Y de ahí la responsabilidad es de uno, de lo profesional que fue al estudiar y de las herramientas que tiene, ¿cierto? Para poder encontrar un trabajo. Hay un campo laboral. El campo laboral siempre está. Siempre hay personas que están necesitando a distintos profesionales. Ahora, uno tiene que saber interactuar para poder llegar al trabajo que uno tenga como trabajo ideal, por ejemplo. Así que creo que está respondida esa pregunta. Sí, pero las cifras, como bien decía Elizabeth, es súper bueno revisarlas, porque también es cierto, y yo lo he revisado, que muchas veces se señala muy claramente también cuál es el nivel de empleabilidad, y esas cifras son también muy importantes de revisar. Cada vez son más comunes en las páginas y les invitamos a revisarlas también. Nos acercamos a la última pregunta, y es ¿qué les recomendarían a quienes nos escuchan? ¿Qué les recomendarían a quienes hoy nos están escuchando y se sienten interesados por la educación o las ciencias sociales? ¿Dan? Bien, yo no dejo de recomendar estudiar pedagogía en Chile. Creo que es una carrera que acompaña muchas vidas y es una carrera que está siempre en contacto con muchas personas. A mí particularmente me agrada mucho ver crecer a la gente. Cuando estás en un colegio y estás varios años, ves a los niños chicos y después que ya son adultos cuando están saliendo. Entonces ese proceso es insólito. Además, la pedagogía tiene esta particularidad que es una carrera que, como decíamos, no tan solo tú, al ser pedagogo, puedes trabajar en un colegio, bueno, es lo más común, pero te puedes ir a trabajar en un hospital, por ejemplo, puedes trabajar en una escuela rural. No me refiero como a un colegio como institución, las escuelas rurales funcionan distinto, hay un profesor, hay menos alumnos, y ese profesor hace muchas de las asignaturas. Puedes trabajar en la universidad, puedes trabajar con un equipo multidisciplinario. Entonces es una carrera que siempre se está demandando y es una carrera que siempre trae muchas gratificaciones. Entonces, si me preguntas a mí, yo diría que a ojos cerrados, si tú sientes la vocación
si sientes el llamado a estudiar pedagogía, si te gusta estar en contacto con gente, si te gusta acompañar a la gente en ese proceso importante que es el proceso de la formación, es la carrera perfecta, es la carrera ideal. Muchas gracias, Dan. Ese es el consejo, particularmente desde el área de la educación. Diego, en tu caso, ¿qué recomendarías a quienes se sientan cercanos a las ciencias sociales y particularmente a la psicología? Bueno, si tuviera que hablar solamente de psicología, como dije antes, siendo psicólogo es lo que más recomiendo, ¿ya? Porque obvio, es lo que más me gusta. O sea, creo que es muy necesario para decidir si estudiar psicología, esta como curiosidad medio innata de querer averiguar el origen como de la conducta de las personas, y eso en la práctica, cuando uno ya lo está trabajando, es bien gratificante, ¿ya? Pero en ese sentido. Entonces, pero insisto, eso lo hablo por mí porque es lo que me gusta y que es lo que a mí me genera. Entonces, si tuviera que darle un consejo más general, ya es que hagan este proceso de reflexión en que se den cuenta que lo que van a elegir para estudiar es básicamente lo que más van a hacer, no necesariamente lo único que van a hacer, obvio, pero es lo que obviamente más van a hacer durante el resto de su vida, ¿ya? Entonces, si no les gusta, y dejando un poco de lado el tema de la plata, porque, bueno, creo que ya dejamos bastante claro que en ciencias sociales no es lo más importante, pero dejando de lado eso, que traten de encontrar algo que realmente les guste y que les llene. Y encontrando eso, ahí preocúpense del campo laboral y todo lo demás. Pero yo creo que lo más esencial es que encuentren eso que más les gusta. ¿Ya? Porque el tema laboral, estudien lo que sea, ya va a ser complicado. Ya siempre va a ser difícil. Pero se van a dar cuenta que va a ser mucho más difícil y mucho más frustrante y mucho más imposible si es que están haciendo algo que en verdad no les gusta y que en verdad no lo llena y que no le hace sentir esa sensación de que están haciendo lo que a ustedes les haga feliz, ¿sí? Muchas gracias, Diego. Elizabeth, en tu caso, ¿qué recomendarías a quienes se interesen por las ciencias sociales, particularmente las ciencias políticas? Bueno, yo recomendaría algo que creo que han dicho, digamos de una u otra forma, pero yo lo hice así y creo que fue muy efectivo, que es responder dos preguntas distintas. Una es ¿qué quiero hacer? Y la otra es ¿qué quiero saber? Porque como también decía Germán súper claramente, la carrera te da herramientas, te da una perspectiva, pero no define exactamente qué es lo que vas a hacer. Y ahora yo les puedo decir que en distintos campos y en distintas posiciones hay distintos cientistas sociales y distintos cargos que ocupan los mismos exactos puestos. Y nosotros competimos con economistas, con ingenieros comerciales, con sociólogos. Entonces, son dos preguntas distintas. Uno es dónde me veo, dónde quiero llegar, y después se hace la pregunta de, bueno, ¿qué camino sigo? ¿Voy por trabajo social y hago estas otras cosas? ¿O voy por economía? Y también lo que yo les diría respecto a ciencia política, y aquí me sale como un lado feminista, ¿no? Es que es interesante porque dentro de las ciencias sociales, ciencia política tiene una sutil predominancia masculina, mayor versus otras ciencias sociales, y llama la atención porque, claro, es la disciplina que tiene más que ver con esto, con la política, con cosas que generalmente se asocian a cosas masculinas como el poder, la fuerza, el liderazgo, se han visto generalmente como atributos masculinos. Entonces, bueno, yo quiero que desafíen eso, obviamente que no se dejen guiar por ningún sesgo de ese tipo, y lo mismo al revés, o sea, que ningún hombre se sienta desincentivado o no esté ni siquiera dispuesto a visualizar otras carreras que generalmente se tipifican como femeninas, como trabajo social. Así que como ser súper autocrítico con eso y estar abierto a todo, a cuestionarse todo y a ir con lo que les guste, porque, bueno, me pasó lo que Marcelo, de hecho yo también con mi uniforme a la facultad a ver de qué se trataba ciencia política, y obviamente háganlo, láncense. Es difícil a veces cuando la familia no está ahí como 100%, pero al final es lo que también otros han dicho ahora, o sea, es su futuro, es lo que ustedes van a construir, y a medida que vayan avanzando los años van a ir construyendo caminos súper distintos de sus pares de la misma carrera. Así que, bueno, los aliento a que hagan esto, construyan su propio camino y se inventen. Muchas gracias, Elizabeth. Marcelo, en tu caso, una recomendación para quienes nos escuchan.
Mira, en realidad voy a seguir la línea de Elizabeth. Creo que en primer lugar lo importante, como hemos conversado aquí, es ver cómo bueno, juntar la vocación que uno tiene, pero también preguntarse cómo pretendo yo ocuparla. Entonces, ¿qué espero yo en el fondo de la vocación que puedo estar pensando? ¿Cómo me imagino yo en mi vinculación con el medio cuando sea eventualmente profesional? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, yo, claro, durante mi carrera fui mutando muchas ideas, pero ya saliendo, digamos, cuando me especialicé como en el área de municipios, en el fondo como que no solamente mi vocación de estudiar ciencia política y de ver como todos estos fenómenos que hablamos en un primer momento, sino que además también dije, mira, yo creo que aquí, en este espacio, puedo ser un verdadero aporte. Creo que aquí faltan muchas cosas por hacer bien, y no digo que yo, digamos, vengo aquí como con una capa de superhéroe, no, sino que quiero aportar mi grano de arena. Creo que aquí en esta vinculación con mi entorno puede resultar algo interesante. Entonces yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es invitar, por supuesto, a no frustrarse, en general para las ciencias sociales y particularmente también para ciencia política. Es muy complejo. Por eso es que creo que es súper importante el debate que tuvimos hace un rato de no poner como primera condición los ingresos que tenga una carrera determinada. Porque la verdad es que el camino finalmente es súper amplio y el futuro es muy incierto también. Yo puedo tener de repente el cartón de la mejor carrera a nivel mundial con empleabilidad y quizás igual no encontrar pega. Entonces, si eso me invita o me obliga a mí a buscar otros métodos para tener pega, ya sea estudiando más, profundizando algunos conocimientos, etcétera, y lo hago en función de algo que no me gusta mucho, pero me da más plata, la verdad es que se va a hacer muy tedioso el camino. Entonces yo creo que esa es la segunda invitación, como a no frustrarse. En tercer lugar, a persistir, pero como dijo Germán, no encasillarse. Por ejemplo, yo en un momento determinado ya trabajando, pensé que, porque yo me rodeaba de muchos administradores públicos, y habían algunas cosas como de evaluación de proyectos, muy fome, pero yo no sabía hacerlo. Entonces dije, mira, voy a estudiar esto. Hice un diplomado. Y la verdad es que el diplomado no me gustó mucho, y cuando lo terminé, dije, mira, en verdad yo no soy administrador público, soy societista político, este es mi otro camino. Entonces tuve ese ensayo y error, pero me di cuenta que tenía que persistir en mi camino, me insisto, no encasillarme, pero persistir ahí como en el lineamiento que yo consideraba adecuado para mis habilidades. Y bueno, finalmente, como volver a esta idea de no abrumarse, no pensar como, oye, mi futuro y qué voy a hacer yo cuando tenga 40 años, 60 años, porque en verdad es todo muy, muy incierto. Entonces yo creo que si cambiamos un poco esos criterios, de pronto el camino se hace menos complejo. Eso. Muchas gracias, Marcelo, y se une con lo que decía Diego. En primer lugar, todas las carreras deben esperar un poco antes de ejercer. Esto no es solo algo de las ciencias sociales, algunas más, otras menos, pero lo que decía Diego y lo que dice Marcelo, que esperar por algo que uno quiere y le gusta es distinto a esperar por algo que quizás no nos agrada. Me parece un punto muy importante en lo que ambos señalan. Para terminar, sí, claro. Que te interrumpa, es que ahora le corresponde a Germán darnos su respuesta y me gustaría también que nos comentara, Germán, voy a cometer una infidencia, que nos comentaras en tu respuesta también un poquito lo que pasó ayer. Sé que para ti ayer fue un día distinto, no fue un día cualquiera, porque lanzaste tu libro, entonces me gustaría que en tu reflexión final también nos comentara un poquito de eso para que los demás se enteraran de lo que hiciste ayer. Eso. Ese es el bonus del cual les hablaba, que Germán no solo nos va a comentar sobre su consejo, sino que también queremos darle un espacio y que nos cuente sobre esto de participar en la posibilidad de construir conocimiento, cómo fue esto del libro. Germán, te damos la palabra. Bien, bueno, me sumo a las palabras de todos los colegas y invitarlos. Es apasionante las ciencias sociales. Qué pena que estamos en tiempos pandémicos y no pueden ir a la U. Están invitados cuando volvamos, ir a verme al Alberto Hurtado para ahí poder, si no, están los mails que podemos intercambiar. Y yo tenía un sueño desde chiquitito que era escribir un libro. Me ha tocado, como cientista social, escribir varios libros como académico en mi campo, pero yo quería producir un libro propio con un saber distinto, y ayer fue el lanzamiento de este librito que se llama Espiritualidad y Transformación Social, Ideas para un Cambio Civilizatorio. Lo publicó la editorial Cuarto Propio, años y años de
portazos, porque estos temas de la espiritualidad es muy difícil que te lo compren. De hecho, me he pegado unos portazos ahí con los colegas de las ciencias sociales porque creen que la espiritualidad no es importante. Y yo te diría, bueno, ahí pueden mirar el libro, si es que quieren, y podemos conversar del libro cuando quieran, pero sin duda la espiritualidad es importantísima en los procesos de cambio. Y bueno, ayer fue un día redondo, fue el lanzamiento oficial, está grabado, lo comentó un colega que es doctor en filosofía, y también hubo un lanzamiento el sábado pasado donde estuvo Benito Baranda comentando el libro. Así que yo tengo 36 años recién cumplidos, y me demoré tal vez estos como 18 años desde que tenía la edad de ustedes, hasta que finalmente llegó el libro y el libro se ha vendido, se ha conversado. Entonces, bueno, la reflexión final es: todos los sueños se van cumpliendo, requieren mucho trabajo, requieren también y pasión. Yo creo que eso es lo más importante, esa mezcla entre el rigor y la pasión, y no querer que todo sea inmediato, que es el problema de las nuevas generaciones, y ahí la sociología es muy clara: no tienen que esperar que todo sea inmediato, que todo nos cause una gratificación inmediata, porque eso después cae en desuso muy rápido. Hay que aprender a ponderar las cosas en la vida, no hay carrera perfecta. Yo tengo una pega y viajo fuera de Chile mucho, hago una pega que cualquier cientista social desde afuera, pero hay muchas cosas de mi pega que son una lata, que son aburridas, entonces todo tiene sus bemoles y hay que aprender eso en la vida, que cualquier carrera te va a llenar del corazón, pero también te va a requerir cultivar la paciencia y cultivar la sabiduría. Así que esa era mi invitación. Gracias por permitirme compartirlo del libro. Por supuesto que sí, muchas gracias por comentárnoslo lo del libro, porque además, bueno, en nuestro chat los estudiantes están muy, muy interesados, confirman entre ellos el nombre del libro, varios no lo alcanzaron a escuchar, así que por el chat lo están respondiendo también. Muchas gracias por comentarnos no solo de las profesiones, sino que en el caso de Germán y de todos ustedes, por comentarnos también cómo lo han vivido, cómo lo han sentido, cómo ha sido, y qué lindo también esto de poder no solo generar conocimiento y no solo generar conocimiento académico, sino que también un conocimiento que haga sentido con cómo somos, con lo que creemos, y en eso me permito desde lo particular felicitar a Germán por este acto de valentía, que es el escribir, que es el publicar, que es el golpear puertas, porque todo aquello que a veces no es hegemónico, no es tan popular, y cuesta quizás un poco, no lo dudo, pero la valentía de escribir, la valentía de publicar, de compartir el conocimiento, yo la distingo en eso, y es la invitación creo que para todos y todas también. Nos acercamos ya al final de nuestra charla, estamos cortitos de algunos minutos que nos quedan. Agradecerles infinitamente, Dan, Diego, Elizabeth, Germán, Marcelo, mil gracias por su tiempo, por su disposición, por su sinceridad, por su ánimo. Nuestro chat, por favor, si quieren dar las gracias, no duden en hacerlo ahora. Han participado un montón, tuvimos un pic de 120 estudiantes, todos agradecidísimos, dicen que los encuentran increíbles, que gracias por compartir sus experiencias. Dan, no sé si quieres señalar algo antes de terminar. Sí, quiero señalar que si les gustó la charla, si les gustaron los invitados, vamos a publicar en nuestro canal de YouTube la grabación de esta charla para que la puedan repetir, para que la puedan compartir. Así que va a estar dentro de entre mañana y pasado disponible en Preparación Ética YouTube. Eso me gustaría comentar. Exacto, no olviden suscribirse al canal de YouTube, síganos en redes sociales, publíquenlo en redes sociales, aprovechemos esta herramienta para diversificar también estas instancias de conocimiento tan enriquecedoras. Yo reitero mi gratitud a cada uno de ustedes, gracias por sus testimonios. No sé si alguno quisiera señalar algo para poder despedirnos. Yo agradecidísima de verdad de cada uno de ustedes, lo decía Manuel ayer cuando nos pudimos reunir, de repente en estos tiempos tan mercantilizados, donar tiempo, regalar tiempo a otros es algo que no es tan común, pero que se agradece tanto, que nos hace tan humanos también. Bien, Dejamos, por favor, por supuesto. Perdón, que vi mucha participación, maravilloso este espacio, y felicitarlo lo que hacen este proyecto, es increíble, ya lo estoy yo siguiendo en redes,
Qué rico y qué buenas las preguntas. Los cientistas sociales lo que tenemos que hacer es preguntas, aunque nos miren feo, aunque incomodemos, es justamente eso. Así que todas las preguntas que hicieron, yo creo que qué pena que se pasó tan rápido el tiempo, pero gracias de corazón. Yo no dudo que todos compartimos bueno, y lo rápido que se pasó el tiempo, además, Diego. Sí, no, respecto a lo mismo las preguntas, yo igual estoy viendo que algunas que a lo mejor no alcancé a responder, que tenían que ver con la psicología, entonces decir que me pueden seguir en Instagram y no tengo ningún problema, encantado de seguir respondiendo preguntas, me pueden encontrar como @psico_Diego, y ahí si quieren me avisan que es de la charla y me contextualizan, por favor, y no puedo ver sus caras. Pero Muchas ningún gracias, problema, Diego. encantado de ayudar en ese sentido. ¿Marcelo? Sí, yo solamente quiero darles las gracias, creo que es súper como potente, es muy lindo lo que hacen. Creo que yo hubiese en realidad dado mucho por el cuarto medio poder haber tenido esta instancia. Así que en realidad, bueno, si en algo yo puedo volver a ser útil, por supuesto que cuentan conmigo. Y bueno, un abrazo en realidad cariñoso a todos y sigan poniéndole mucho, mucho con esta vez. Muchas gracias, Marcelo. Elizabeth. Sí, yo también me sumo a lo que están diciendo todos. Muchas gracias por su entusiasmo en escucharnos, también a Preparación Ética, por habernos invitado. Y bueno, también me sumo con dejar mi contacto en el chat. Si es que tienen alguna duda de ciencia política o de ciencias sociales, puedo preguntar a otras personas también si pueden poner en contacto con ustedes, si quieren interesar una carrera que no es la nuestra. Así que muchas gracias por el entusiasmo. Tienen mucho afecto en el chat, así que fue muy bueno estar acá. Muchas, muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por la disposición de dejar el chat también, de dejar su contacto. Qué dolor no poder abrazarnos en esta distancia, pero nunca distancia social, distancia física, pero no distancia social, así que sintámonos juntos también en eso. Muchas gracias. Dan, te dejo con las últimas palabras. Bien, no me queda más que agradecer a todos. Yo creo que cuando las cosas son buenas se comparten y eso es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. En Preparación Ética nos hemos dado cuenta este año que no hay barreras, que el Internet es una herramienta increíble, que en una clase o en una sesión como esta puede estar todo Chile. He tenido clases con 1000 alumnos, imagínense lo que es eso, estudiar para la prueba de transición con 1000 alumnos, y las personas que estamos involucrados con Preparación Ética y que participamos, somos todos muy agradecidos de las oportunidades que se nos han presentado este año. Y todo gracias a la pandemia. Así que les mando un abrazo a todos y cada uno de los que estuvieron presentes y agradecerles, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir convocando y siempre nos vamos a acordar de ustedes tienen acá en Preparación Ética una plataforma donde poder expresarse, donde poder compartir su profesionalismo. Eso. Así es. Muchas, muchas gracias. Un abrazo virtual desde la distancia. Agradecidos, hacemos llegar todos los abrazos que les hacen llegar desde el chat. Muchas gracias por su tiempo, por su ánimo, por su disposición. Síganos en redes sociales, compartan esta información tan valiosa para otros quizás y nos vemos también el próximo sábado con nuestro siguiente taller. Que estén muy bien, nos vemos, chao.